Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, versículos 19 al 28. El versículo 20 me gusta cuando dice San Juan: yo soy la voz que grita, pero en el desierto, que habla, que nadie escucha, que alza la voz bien alto, pero nadie hay quien escuche. Muchas veces las personas que enseñamos las cosas de Dios, pareciera que no se nos oye, pareciera que perdiéramos el tiempo. Nos parecemos a Juan hablando, dando discursos, dando enseñanzas, dando reflexiones, y la gente pareciera que no escuchara, y la gente pareciera que no oyera. Pero la palabra de Dios es algo distinto. Es una semilla que alguien siembra y sin que él sepa cómo, va creciendo, primero la raíz, el arbusto y luego da fruto. La persona que siembra palabra de Dios en el corazón de otros no pierde el tiempo. La persona que orienta, que educa con la Biblia a otros, gana mucho. Aquel que enseña valores, aquel que enseña principios humanos, aquel que educa en la parte urbana del ser humano, pues gana que la persona se vista bien, se peine bien, hable bien, tenga modales, pero de cristiano no aprende nada. Pero aquel que siembra con Biblia los valores del reino, hace que sus hijos y su familia puedan tener grandes bendiciones, porque esa semillita se sembró, y aunque parece que no se oye, y aunque parece que es desierto, esa semilla va creciendo. Ese es el evangelio que vamos a meditar hoy, San Juan capítulo 1, versículo 6. Al final de este video le voy a colocar un video de pesebres. Las personas que hicieron su nacimiento me los enviaron. No los pude mostrar todo ayer porque eran bastantes los mensajes que me llegaron, mostré algunos. Hoy voy a mostrar todos los demás que me llegaron, si Dios quiere. De manera de que usted pueda motivarse a hacer su nacimiento en casa. Al final del video le voy a colocar los nacimientos. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8, versículo 19 al 28. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los corazones quebrantados, a proclamar el perdón de los cautivos, la libertad de los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder todos. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Todos. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Todos.
Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Todos, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo. Todos, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes de todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dignos, ¿quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: ¿por qué entonces bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo lo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí y a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania,
en la orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvez y estoy transmitiendo desde Venezuela, compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1. Me llama la atención el versículo 20, me gusta mucho. Y me gusta mucho la forma en cómo Juan llega a decir lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 20. Para que ustedes puedan... 23. Juan 1, 23. Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Hay una parábola que Jesús muestra muy claramente, y esa parábola habla de un sembrador que siembra la semilla y sin que en él sepa cómo, esa semilla crece. Y esa parábola es muy bonita porque nos muestra lo que Juan está diciendo. La voz que clama, que grita en el desierto. La voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Yo no sé si usted alguna vez ha predicado y ha evangelizado y ha llevado la palabra y se ha encontrado con personas que por más que usted predique, evangelice, por más que usted lleve la palabra de Dios, personas que la escuchan se vuelven sordos. Marcos 4:26, vamos a buscarla. ¿Qué significa voz que grita, que clama en el desierto? Bueno, sencillo, explicado, resumido, facilito. Para entenderlo primero, el papá que le habla a sus hijos de Dios y el pelado se tapa los oídos y dice: yo no creo en Dios, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. La mamá que invita a su hija a la misa y dice: yo no voy a la iglesia, yo no quiero nada. La abuela que invita a sus nietos a leer la Biblia y dice: abuelita, la Biblia ya pasó de moda, yo no quiero oír nada. ¿Qué es una voz? Algo que hace bulla, algo que hace ruido, alguien que habla, que clama. ¿Dónde? En el desierto, donde hay aridez, donde nadie quiere oír, donde nadie quiere escuchar. Y yo quiero comenzar con este versículo 23, Juan 1, 23, porque mucha gente en el mundo vive hoy día como si estuviera en el desierto. Un desierto espiritual, un desierto sin Dios, donde no quieren oír de Dios, donde no quieren hablar del Señor, donde no quieren. Mire, le voy a contar un poquito la experiencia mía acerca de las redes sociales. Cuando yo comencé a trabajar aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, no lo hice porque yo quería, yo lo hice porque Dios me mandó un hermano que se llama Benjamín, mi hermano de carne, sangre, hijo de mi papá y mi mamá, que me dijo: póngase a predicar en las redes, póngase a predicar en las redes. Y yo le decía a Benjamín: yo no quiero, eso no me gusta. Fue y habló con el padre Luis, me consiguieron unos equipos, micrófono, celular para grabar, después me lo robaron, me volvieron a conseguir otros. Y yo, ustedes aquí donde me ven, estoy con la Santísima Virgen María, el celular y yo.
no hay más nadie. Y desde aquí me he puesto a grabar. Desde aquí, al inicio era con un palo de escoba, amarrado, con un palo, con un ladrillo sostenido para que no se cayera. Y a veces el celular se caía, me iba para un lado y para el otro lado. Y no se mantenía, pues, no se mantenía estable. Y ahorita pues es con un tripié de eso que tiene 3 patas, tiene un microfonito aquí, el micrófono está allá y es un celular. De inicio yo decía, pero ¿quién va a escuchar el Evangelio? ¿Quién va a oír la palabra de Dios? Yo voy a predicar. Eso sí, el Padre Luis una vez me agarró y me dijo, si usted va a predicar en las redes, para que le vaya bien, póngase a predicar la palabra de Dios. Si usted predica cuentos, chistes, pues no le va bien. Pero si usted predica palabra de Dios, le va a ir muy bien. Y me puse yo a predicar. ¿Y qué creen? Yo estoy hablando y todavía lo sigo haciendo después de yo no sé cuántos años, 7, 8, 9 años, no sé cuántos años te llevamos aquí. Ahorita no recuerdo. Y sigo hablando y sigo predicando. Desde aquí, transmitiendo la palabra de Dios. Que usted la escuche, que a usted le llegue, que en sus oídos resuene, es una gran bendición. Eso sí, yo no sé si usted hace caso, yo no sé si usted es desierto, yo no sé si usted es tierra árida. Yo lo único que me encargo de hacer es predicar la palabra de Dios. Yo lo único que me encargo es de sembrar la semilla en tierra árida, en tierra fértil, en tierra piedrosa, en tierra de espina, en tierra buena. Mi tarea de ministro es la misma de Juan el Bautista, ser una voz que grita, que habla solo en el desierto. Padre, pero nosotros lo acompañamos. Padre, pero nosotros estamos aquí. Gracias, gracias. Pero cuando yo evangelizo y predico, yo aquí al lado no tengo a nadie. La voz que clama en el desierto es la voz del ministro que evangeliza. Hoy día hay canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Hoy día a través de las emisoras de radio, quiero saludar a todas las emisoras de radio que escuchan la palabra de Dios en sus casas. El otro día me encontraba con una señora por allá, en un campo lejos, y la señora me decía la señora, usted es el padre Marcos. Y yo le decía, ¿por qué, señora? Porque yo lo escucho todos los días por la radio. Aquí no hay señal de internet, pero radio sí hay. Y yo lo oigo. Y cuando usted habló, yo escuché su voz. Era la misma del padrecito que da la misa todo el tiempo por potencia. Y entonces yo lo escucho en la emisora de radio mientras que estamos ordeñando con la familia. Allá lo estamos escuchando. ¿Verdad que usted es usted, padre? ¿Verdad que sí? Y le decía, sí, señora. La voz que clama, que grita, que habla y le dice al mundo entero, preparen el camino del Señor. Y en estos años que he transcurrido en medio de cansancios, en medio de sueños, en medio de fatiga, en medio de dificultades, no he dejado de predicar, en medio de enfermedades, un poco ronco de la garganta, en medio de diferentes vicisitudes de la vida, aquí estoy predicándole, evangelizándole. Llueve, truene o relampaguee, aquí estoy llevando la palabra de Dios. Porque mi tarea no es que usted me haga caso. Mi tarea no es que usted me obedezca. Mi tarea no es que a usted le agrade. Mi tarea no es que yo le caiga bien. Mi tarea como ministro no es que usted me aplauda, que usted diga, bien, padre, lo está haciendo bien, que usted me evalúe, que usted me coloque una nota. No, mire, con mucho respeto, pero con mucho cariño le digo, gracias por estar aquí, le agradezco mucho, pero yo no estoy para agradarle, yo estoy para predicar, yo estoy para evangelizar, para decirle a usted, por ahí no vaya, para decirle a usted con la Biblia, ese camino es chueco, para decirle a usted con la palabra de Dios, no. Yo lo que hago es regar la semilla. Sé que estoy en un desierto, sé que estoy solo, sé que todas las personas no aprueban lo que hago, sé que de ese lado del televisor o del celular o de la computadora, de la radio que está escuchando este evangelio, hay muchos que dicen, bien, padre, bien dicho, lo felicito, excelente.
Pero también hay muchos contrarios que dicen: ese cura habla pamplinadas, ese cura lo que hace es regañarnos. A mí no me gusta cómo habla ese padre, que se han ido de este canal, que se han ido para otro, que se han molestado, que se han fastidiado, que no les ha gustado ni un poquitico de lo que se predica. Yo lo sé, respeto, pero mi tarea no es ponerme a prestar cuidado a los insultos, ponerme a prestarle cuidado a los halagos, a los aplausos, ponerme a prestarle cuidado a las personas cuando den sus opiniones. No, mi tarea es predicar. Que a usted le guste, que a usted no le guste, que a usted le parezca bonito, que le caiga bien la homilía, que le caiga mal. No, mi tarea es ser una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Ahora, esa voz que clama en el desierto de Juan 1:23, quiero compararlo con esta parábola de San Marcos capítulo 4, versículo 26. La voz que clama en el desierto debe sembrar la semilla de la palabra. Y cuando uno siembra la semilla de la palabra, no se preocupa de que nazca, no se preocupa de que crezca, no se preocupa de que dé fruto. La semilla de la palabra, dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa no está muerta. Ella nace porque nace. En algunos se convierte en un arbusto y en otros se seca. Pero la semilla de la palabra es vivita y puede dar fruto y puede producir. Por esos que dan fruto, por esos que producen, por esos que cambian su vida, por esos estoy aquí. No por los que no escuchan, no por los que me insultan, no por los que se ponen bravos, no por aquellos que les caigo gordito. No, yo estoy aquí por aquellas personas que sí escuchan y han cambiado su vida y han cambiado su existencia. Ahorita que la gente, les di el número de teléfono y me han escrito testimonios tan bonitos. Cuando salgo a predicar me escriben las cartas y me dicen: padre, tenía tantos años en concubinato, me casé. Padre, viví una vida adúltera, dejé a la persona con la que estaba. Padre, yo golpeé a mi mujer, dejé de hacerlo. Mire, unos testimonios que ustedes dicen: nábara, lo que hace la palabra de Dios. Y me encanta mucho esta parábola, Marcos 4:26, porque también me ayuda a saber que debo tener paciencia. Porque también me ayuda a saber que no toda la semilla que caiga van a ser pronto, o que no todos van a producir fruto de la misma manera. Miren, trabajé en una parroquia donde regalamos Biblias a toda la gente de la parroquia, a toda. Y la gente decía: uy, padre, usted sí es bobo, regalándole Biblia a la gente. ¿Qué saca usted con regalarle Biblia a la gente? La gente ni la lleva a la misa. Hicimos actividades donde le hemos dado ropitas, juguetes, lo hemos compartido, y ese día la iglesia pone full a reventar. Y la gente dice: uy, padre, usted sí es bobo. Usted se pone a hacer esas cosas, a darle regalos a los niños, a darle cosas a la gente, y mire que la gente no sabe agradecer. Es que yo no lo hago para que me lo agradezca. Es que yo no lo hago para que esas personas lleven la Biblia. Yo lo hago para que por lo menos 1 o 2 o 3, después de escuchar la palabra, después de escuchar el mensaje, se conviertan. Y lo he comprobado. Muchas personas, llegué a una parroquia a trabajar donde eran 100 personas, donde eran 30 personas, se multiplicaron por 300 y 400. Donde eran 100 se multiplicaron por 1000 personas que iban a la misa continuamente a llenarse de Dios, a llenarse del Señor, porque escuchaban la palabra de Dios. Miren cómo lo dice San Marcos 4:26. Soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Escuchen, Marcos 4:26. Jesús dijo, además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. La voz que clama en el desierto lo que hace es regar la semilla por todos lados. La esparce, la tira, la riega, la siembra por todos lados. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Me gusta esta parábola
Porque nosotros, las personas que sembramos la semilla, o el padre que siembra la semilla, o la madre que siembra la semilla, no debe preocuparse de otra cosa más que de sembrarla. No debe preocuparse si está creciendo, si no está creciendo, si me quedé dormido, si no me quedé dormido. No, debe preocuparse de sembrarla todos los días, todos los días, todos los días. Pero sin que él sepa cómo, la semilla va creciendo y luego salen las ramas. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Me encanta esta parábola. Porque a veces cuando yo predico, cuando yo evangelizo, de manera especial en una parroquia donde tengo a la gente aquí frente a frente, o también en las redes sociales, que a veces me habla la gente y dice, padre, me quiero confesar por teléfono, y ya le he dicho que no puedo. Padre, yo soy divorciado y vuelto a casar, ¿será que puedo comulgar? Y ya le he dicho que no. Padre, yo vivo en concubinato, ¿me puedo ir a comulgar o puedo confesarme? Pues ya le he dicho que no. Padre, el fulano de tal me dijo que sí. Yo sé que usted me va a decir que sí, pero otro me dijo que no. A ver, ¿usted qué dice? No, lo que yo diga, sino lo que dice la palabra. Hay gente muy testaruda, cabeza dura, que por más que usted le hable, que por más que usted le diga, se hace lo sordo, lo ciego y lo mudo. Y parece que no entiende y parece que no escucha, pero hay gente que escucha. Y hay gente que sí deja que la semilla crezca. La semilla está viva, la semilla llega. Existen dos tipos de personas en el desierto. Un tipo de persona que nace y que crece, y otro tipo de persona que no crece, que no da nada. Miren, nosotros pensábamos que los desiertos eran áridos y no podían producir alimento. Que los desiertos eran áridos y no podían producir ni vegetación, ni árboles, no podían producir nada. Y resulta que en Israel, yo he ido para allá, que es desierto, dijo una señora, estos ojos que se lo van a comer la tierra, observaron las bananeras o las plataneras. Observaron que allá en Israel, a pesar de ser desierto, hay verduras, hay frutas, hay dátiles, hay comida, hay siembra. ¿Saben qué hicieron los israelitas en el desierto? Se trajeron la tierra negra, tierra abonada, tierra fértil, y la lanzaron en medio de la aridez. Agarraron el agua del mar de Galilea, del agua dulce, y se la cargaron por tubería y la llevaron y la colocaron encima de esa tierra por goteras. Y van y siembran la tierra. Y en agricultura Israel tiene muchos avances y maquinaria. Y cuando uno va a Israel a ver el desierto, se encuentra con que se hace calor. Y para que no le pegue el calor a las plantas, le ponen no me acuerdo, polisombra creo que se llama, unas mallas, para que le pegue poco sol. Y allá en Israel, donde el suelo no era fértil, le pusieron abonos y esas plantas producen los frutos y los alimentos. Eso mismo pasa con la persona que predica la palabra de Dios. Cuando hay alguien testarudo, torpe, necio, oídos cerrados, que no le entra ni coquito y se le habla de Dios y se le predica la palabra de Dios, tanto se le da el cántaro que alguna vez se quiebra y derrama, se destapa, se cae. Esa persona, de tanto oír la palabra de Dios, aunque era desierto, esa persona cambia su vida y la transforma. Esa persona, aunque era dura y nadie podía acercársele a hablar, si usted lo hace con la palabra, esa persona cambia su corazón y cambia su vida. El otro día hablaba con un señor en las redes sociales, me llamó y me decía, padre, yo necesito que me regale 5 minutos, no más. Y yo dije, mira, alguien que entiende, me pidió 5 minutos.
No me dijo que 1 hora, que 2 horas, que tengo que contarle mis problemas y se agarran ahí a hablar, como si yo no tuviera cosas que hacer. Como si yo no tuviera una parroquia, me llaman y empiezan, hable, que hable, y hable, que hable. Y yo callado escucho 1 hora, media hora, 20 minutos y empiezo a hablar. Ay, padre, me faltó otro poquito. Oye, cuando usted quiere un consejo del padre, sepa que el sacerdote es una persona ocupada. Vaya y le dice el consejo, mi problema es este, quiero este consejo. El Señor me dijo, 5 minutos le voy a decir algo más nada, padre. Me pareció razonable. Yo le dije, está bien, lo escucho. Mire, mi nombre es fulano de tal. Vivo en los Estados Unidos. Y yo quiero decirle mi testimonio. Dije, ay, se encadenó este señor. Bueno, lo escucho, hermano. Mire, padre, yo era una persona atea, así como le estoy diciendo, atea, sin Dios. De pequeño me bautizaron, hice mi primera comunión. Yo tuve un problema en la parroquia con un sacerdote. El sacerdote se portó mal, fue grosero, corrió a mi familia, me corrió a mí y desde ese día dije que no iba a la iglesia. Un día me llegó su video, me apareció en YouTube, lo ignoré. Otro día me lo mandaron, lo ignoré. La misma cara, la misma carátula. Y dije, si me llega la tercera vez lo voy a escuchar a ver. La tercera vez un compañero de trabajo me lo envió y lo abrí. Y usted estaba hablando un poquito de la Eucaristía, que para recibir la salvación se necesita comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta la cita me dijo Juan 6:54, que tanto la repite usted. Y yo quiero recibir la Sagrada Comunión. Quiero que sepa que voy a arreglar mi vida. Vivo con una mujer que no es mi esposa, me voy a casar. Mis hijos no tienen los sacramentos, lo voy a llevar para que le den el bautizo. Mi vida va a cambiar de hoy en adelante porque voy a transformar mi existencia. Gracias, Padre, porque tanto me insistieron con su evangelio, con su palabra, que me puse a oírlo y hoy tomo la decisión no solo de volver a la iglesia, porque soy católico, porque nunca me he ido, sino de ser un católico practicante. Padre, feliz tarde, muchas gracias, Dios le pague, Dios le bendiga. No duró ni 5 minutos aquel hombre. Y no me dejó ni responderle, yo lo único que le dije fue, Dios le bendiga y le acompañe. Hasta luego, Padre. Chao. Y yo me quedé impresionado. Me quedé impresionado porque esa persona que se había alejado de la iglesia volvió. Y esa persona cambió. Y esa persona transformó su corazón. Yo no sé qué habrá pasado con él. Otro me llamó, llorando, moco tendido, llore, que lo había dejado la mujer. Me dijo, padre, yo quiero decirle que me voy de este mundo. ¿Cómo así? ¿Que se va de este mundo? ¿Y para dónde va? Me voy a quitar la vida, padre. Vengo, y es más, yo le dije a Dios, yo hablé con Dios y le dije, me dijo el Señor, voy a despedirme del padre Marcos a quien escucho. Yo ya no voy a seguir viviendo, mi mujer me dejó, voy a quitarme la vida. Dame una señal. Si el padre Marcos me responde, Señor, no lo hago. Pero si el padre no me responde, entonces, Señor, es la señal que sí me tengo que ir. Y yo decía, pero usted, ¿por qué hace eso? Escúcheme, padre. Lo llamé y usted no responde ese pedazo de teléfono. ¿Para qué tiene teléfono si no responde? Y yo me quedé regañando, me regañó. Usted me respondió y ahora que me respondió, dígame algo. ¿Qué hago con mi vida? ¿Sigo viviendo o me muero? Mi esposa me engañó. Mi esposa se fue con otro, me abandonó, se fue del hogar. Tenía construido mi familia, tenía construido mi hogar. Y yo le dije, mire, mi hermano, me tocó agarrar la Biblia. Agarre su Biblia. Y empecé a predicarle. Ese sí me habló poquito y a ese sí le hablé bastante para que entendiera. El valor de la vida, uno de los mandamientos de Éxodo capítulo 20, es no matar, no quitarle la vida a nadie. La vida suya le corresponde a Dios. Si hay un sacramento que Jesús lo enseña en Mateo capítulo 19, versículo 5, que es el sagrado matrimonio, usted se casó para toda la vida, usted no le está fallando a Dios. ¿Saben qué es lo que le va a pasar a su esposa? Mire lo que dice Hebreos 13:4, los adúlteros serán castigados. Y empecé yo a predicarle y a enseñarle, manténgase en la oración, manténgase en la Eucaristía para que Cristo en usted. Le prediqué, el Señor iba escribiendo y con la Biblia iba buscando. Llama padre que voy a buscar. Le prediqué, le evangelicé y me dijo, padre, me despido de usted, ya no quiero quitarme la vida. Gracias por oírme, gracias por escucharme, pero esa palabra que leí me llamó la atención, me gustó. Chao, padre. La voz que clama en el desierto es
la predicación que ustedes y yo demos de la palabra de Dios, y en estos desiertos ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Cuando usted habla con Biblia, cuando usted habla con la palabra de Dios, cuando usted evangeliza con las Sagradas Escrituras, esa voz va tocando los corazones. Esa semilla que usted sembró es viva y es eficaz. Dice Hebreos 4:12, ya le voy a leer un poquito. Y esa semilla que usted siembra, sin que usted sepa cómo, esa semilla crece y esa semilla da fruto. Porque cuando usted siembra la palabra de Dios, cuando usted siembra la palabra de Dios, no está muerta, sino que está viva. Y si está viva, esa palabra de Dios puede llegar hasta el corazón del ser humano. Mire cómo lo dice Hebreos 4:12, para que usted lo entienda. Escúchelo. En efecto, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dos cosas. No está muerta, está viva. Cuando usted le habla a sus hijos con la Biblia, cuando usted le habla a su esposo con la Biblia, a su esposa con la Biblia, a sus nietos, a sus sobrinos, a las personas con la palabra de Dios, esa palabra está viva. No solo eso, sino que es eficiente, es eficaz, es una semilla certificada. No se muere, esa semilla crece. Una vez iban a hacer una siembra de maíz y voy a la siembra, estoy en el campo, paso por allá y veo que están destapando los sacos donde echan la semilla certificada número 1. Y yo veo que esa semilla de maíz no es ni amarilla ni blanca, sino que es como roja, como rosada, como verde, es distinta. Y yo le digo al Señor que está sembrando, ¿por qué usted siembra esa semilla? Me dice, Padre, porque es certificada. Sí, pero esa semilla viene con color, viene pintada. Decía, Padre, es que a la semilla le colocan un veneno o le colocan unos químicos. Y esos químicos, primero, hacen que la semilla sea buena. Segundo, hacen que la semilla germine. Tercero, hace que lleguen las aves y miren el color y no les guste porque tiene veneno y no se la coman. Y cuarto, el 100%, el 99.9% de esa semilla que se siembra crece. Así es la palabra de Dios. Una semilla certificada, eficaz, que cuando usted la usa, eso sí, debe tener paciencia. Sin que usted sepa cómo, ella crece, ella brota, ella da fruto. La única semilla que no se pierde, que no tiene desperdicio, que no tiene pérdida de tiempo, que usted sembró en el corazón de alguien, no de la noche a la mañana, no de ahorita para allá, sino que va a crecer y va a dar fruto, es la palabra de Dios. La única semilla con la que usted gana y nunca pierde, más efectiva que la lotería, más efectiva que cualquier otra cosa, es la palabra de Dios. Cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, nace porque nace y crece porque crece. Es viva y es eficaz. Oiga, no está muerta. Me gusta lo que dice Hebreos 4:12. Escuchen, en efecto la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Corta, llega hasta adentro, como una espada que corta por arriba y por debajo. Espada de doble filo. Penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que le rendimos cuenta. Esa es la palabra de Dios. La semilla, la voz que clama en el desierto de San Juan, era la palabra de Dios que le decía a todos, enderecen el camino, busquen los caminos de Dios, dejen de estar chuecos, dejen de estar torcidos, dejen de ir por malos caminos. Y esa semilla y esa palabra
Y esa voz que clamó en el desierto y dijo las cosas que tenía que decir, esa voz hizo que muchos se volvieran. Llegaban los militares, llegaban los fariseos, llegaban los saduceos y se convertían. Juan el Bautista predicaba a Jesucristo, hablaba de Jesucristo y lo hacía con la palabra de Dios, y esa semilla llegó al corazón de muchas personas. Y les dejo de tarea al papá, a la mamá, a los hijos, a los abuelos y a los nietos. A lo mejor en su familia usted vea que todo está perdido. Ya sus hijos están perdidos en los vicios, o a lo mejor no. Ya sus hijos están en el alcohol, ya sus hijos están en la droga, ya están en la prostitución, ya están grandes, están viviendo en concubinato, ya están viviendo como quieren, ya están haciendo todas las cosas que quieren, ya sus hijos no hacen caso, ni siquiera a la misa van, ni siquiera a la iglesia se acercan. Bueno, pues son ateos. De Dios no quieren saber nada, y usted se rasca la cabeza y dice: Padre, ¿qué hago con mis hijos? Se echaron a perder. De Dios no quieren saber nada. De oraciones no quieren saber nada. De ir a una misa, nada. De casarse por la iglesia, nada. Usted va a mi casa y lo que hay es unos borrachos, lo que hay unos peleones, lo que hay unos groseros. Mis hijos, padre, se echaron a perder. Yo me dediqué mi vida al trabajo, yo me dediqué mi vida entera a servirlos, a que tuvieran todo, y me salió la gracia una moriqueta. En vez de que ellos se enderezaran, en vez de que ellos se arreglaran, mis hijos salieron chuecos y torcidos. ¿Qué hago, padre? Lo que dice la palabra. Juan 1:23. La voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Y esa voz suya debe ser lo que dice en Marcos 4:26, que es lo que estamos leyendo. La semilla que se siembra sin que usted sepa cómo, va a crecer y va a germinar para dar fruto. Y es lo que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. En español, siémbrele a su hijo la Biblia. Si su hijo está echado a perder, si su hijo está torcido, si su hijo se descarriló, si su hijo se volvió un grosero, un ateo, se echó a perder por otros caminos, dice la palabra, debe ser una voz que grita en el desierto. No te va a hacer caso. No le va a decir: ay, mamá, es verdad, usted tiene toda la razón. Venga, mamita, y me habla. Venga. No. Venga, mamá, necesito que me hable de Dios. Venga, mamá, deme una clasecita de Dios. Venga, mamá, yo necesito que usted me predique. Venga y me predique un poquito. Venga y me ayude a rezar. Venga, necesito que me lea un pasaje de la Escritura. No, señor, su hijo es el desierto. Su esposo es el desierto. Su hija es el desierto. Su familia es el desierto. Pero usted no se tiene que callar. Usted debe canzonear. Usted debe ser fastidioso. Usted debe ser insistente. Ya que se echó a perder ese pelado que usted no educó de pequeño, árbol torcido que nació pequeño y anda todo chueco, a ese que es el desierto, tiene que ir a evangelizarlo, tiene que ir a predicarle, tiene que ir a enseñarle de Dios. Usted no puede dejar de enseñarle la palabra de Dios. Hay muchos medios. Busque por ahí en Facebook o en Instagram, Padre Marcos Galvis. Busque las imágenes. Todos los días sacamos imágenes de la palabra de Dios. Un capítulo, un versículo cortitico, le toma captura y se lo manda. Tome mi hijo, ahí se lo mando, ahí se lo dejo. Y si el hijo escucha un poquito más, entonces ahí por lo menos en TikTok aparece todos los días el evangelio del día, en resumen, 1 minuto leído, para que usted se lo mande. Tome, pelado, ahí le mando el evangelio leído para que usted lo escuche. Y si ya su hijo agarró más fuercita, pues pásale el evangelio. Comience de a poquito, un capítulo al día, un versículo. No le pase de mucho porque cansa. No le vaya a mandar toda la Biblia, tome que la lea toda, no. Mándele de poquito. Es un niño chiquitico en la fe. Y así cuando estaba chiquitico, usted lo agarraba y le daba teta. Y con el seno suyo tan poquito quedaba, con eso se llenaba. Y después agarraba un tetero y con eso se llenaba. Y después agarraba un plato de caldo y con eso llenaba. Ahora se llena con una pizza y con un refresco, con una soda. Así agarra su niño.
Compártale un poquitico la palabra de Dios. Compártale un capítulo. Compártale un versículo. Mi hijo está pasando por un momento de apuro. Mi hijo está pasando por un momento de aprieto. Mi hijo le está yendo mal en el trabajo. Voy a aprovechar. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento seguro en ti. El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios es tu pastor, mi hijo. Dios es tu pastor y te cuide y te acompañe siempre. Amén. Una oración corta. Y si no, Salmo 91. En el Salmo 91 va a encontrar: al amparo del Altísimo no temo el espanto de la noche, el espanto nocturno. Y usted se lo mandó y le mandó un mensajito. Mire lo que dice la Biblia para ti. Está pasando por un problema. Está pasando por una dificultad. Su hijo ya empezó a creer, quiere contraer matrimonio, está viviendo en concubinato. Le voy a mandar 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, donde dice que el concubinato, la fornicación es pecado. Mire, mi hijo, lo que me encontré. Mire lo que me encontré. Es pecado. Vamos a casar y a santificar el hogar. El hijo ya se casó, ya está más encarrilado, pero está jugando a la vivo y a la va. Está con Dios y con el diablo, está con la mujer y con la moza. Le voy a mandar Hebreos capítulo 13, versículo 4, porque Hebreos 13, 4 dice que los adúlteros no van para el cielo, Dios los va a castigar. Es que mi hijo es un mentiroso y todo lo que dice son mentiras y mentiras. ¿Cómo yo hago para que mi hijo deje de ser mentiroso? Voy a buscar en la Biblia la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, donde dice San Pablo: no hay que decir más mentiras. Mi hijo le gusta agarrar las cosas ajenas, yo quiero corregirlo con la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 28. Ahí se lo mando: el que robe, que no robe más. Pero es que resulta que mi hijo es un grosero por la boca. Efesios capítulo 4, versículo 29. No salga de su boca palabra grosera. Y usted se agarra la Biblia, y usted primero se la lee, y usted primero se la escudriña, y se da cuenta que está al frente del desierto, es decir, de una persona que no acepta, de una persona que no escucha, de una persona que es ciega, sorda, testaruda, que no quiere saber nada de Dios. Y usted dice: esta cita bíblica le va a servir. Se la manda. Su hijo le va a decir: no me mande eso. Su hijo le va a decir: no, mamá, gracias. Ya la aceptó, ya la mandé, cumplí por hoy. Mañana le mando otra, o dentro de 2 días le mando otra. Si usted lo acostumbra a mandarle, si usted acostumbra a su esposo, a su esposa a mandarle, le pasa lo que a mí me pasa. Cuando no coloco el evangelio y no lo comparto por los grupos, cuando no me da chance, la gente se pone brava. Me dijo una señora: si usted se metió a eso, a compartir los evangelios, ¿por qué no los comparte? Si no iba a cumplir, fuera dicho, como si no estuvieran por YouTube para que usted lo descargue o para que usted busque el enlace todos los días. Y él puso brava. Cuando usted haga que alguien de desierto empiece a dar fruto, empiece a producir fruto, usted va a darse cuenta que esas personas mismas le dirán: deme más, quiero oír más, quiero más de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo muy bonito, que entre usted más la escudriña, entre usted más la saborea, entre usted más la estudia, más aprende y quiere saber más. Desiertos en la vida vamos a tener muchos. Personas con desierto nos vamos a encontrar a cada rato. Y ustedes y yo estamos para iluminar, para cultivar, para enseñar, para hacer que los desiertos den fruto. Que ustedes y yo no nos quedemos opacados, que ustedes y yo no nos quedemos callados, que ustedes y yo seamos tierra buena y que como Juan seamos la voz que grita en el desierto. Y el desierto es difícil de cultivar, es difícil de trabajar, no produce fruto de inmediato. Hay que abonarlo, hay que colocarle agua y hay que colocarle buena semilla para que pueda crecer. Así que mucha fortaleza, mucho ánimo, no todo está mal, no todo está perdido. Así su familia toda sea desierto, diga como Juan: voy a gritar, voy a levantar la voz. El que se cansa
pierde. Si usted se cansa y deja de predicar y deja de evangelizar, ya perdió la pelea, ya perdió la batalla y perdió todo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, ahorita después de la bendición le dejo el video de todos los pesebres que me han llegado, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.